día de hoy, a través de La Balanza, contamos con la presencia del maestro Adrián Sevilla. Maestro, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, al contrario, Cintia, muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Está contendiendo a la magistratura de circuito en materia civil con sede aquí en Morelia. Para los simples mortales. Sí. Que de pronto ya surgen estas elecciones y nos damos cuenta breve, así muy superficial, de más o menos cómo funciona el sistema judicial en Michoacán. ¿Cuáles son las tareas o qué es en sí lo que hace un poquito más masticado específicamente circuito en materia civil? Con mucho gusto. Primero hay que distinguir que son dos elecciones. Una es la del Poder Judicial de la Federación, la renovación del Poder Judicial de la Federación, y otra del Poder Judicial del Estado. La materia civil la vamos a encontrar también en el Poder Judicial del Estado, pero en mi caso, el cargo para el que yo postulo es Tribunal Colegiado en Materia Civil del Poder Judicial de la Federación. Este tribunal tiene su sede aquí en Morelia, ahí en Camelinas, contra la esquina de Plaza Las Américas, está en un edificio del Poder Judicial de la Federación. Así es, ese tribunal tiene competencia para conocer de todo el estado de Michoacán, todo el estado de Michoacán. Conoce de las sentencias inconstitucionales o injustas, por decirlo de otra manera, de los tribunales estatales en materia civil. Es decir, con un ejemplo a lo mejor nos queda más claro. Si una persona ha sido objeto de un cobro indebido de un banco, una tarjeta de crédito, Coppel, Electra, y resulta que al acudir a un juicio, la demanda se desecha, porque el contrato establece que el usuario acepta, en caso de controversia, llevar un juicio en la Ciudad de México, porque allá está la sede del banco. Entonces el juez local desecha y dice, no, pues no soy competente porque debiste de haber demandado conforme al contrato que firmaste en la Ciudad de México. Entonces esa resolución que desecha la demanda se impugna mediante el juicio de amparo directo ante este tribunal colegiado. Y el tribunal colegiado tiene la posibilidad de fijar una postura en la que señala que si hay una sucursal de ese banco, de esa tienda aquí en la ciudad de Morelia, pues entonces es competente perfectamente el juez de la ciudad de Morelia. Y ahí entonces ya intervino un tribunal de amparo para lograr que se restituya a la persona en su derecho de acceso a la justicia. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, si se tiene un caso de un juez de distrito que desecha una demanda, vamos a por ejemplificarlo también. A una persona le fijan una pensión alimenticia a un varón. En el momento en que se le fija la pensión alimenticia de uno de sus hijos, él decide interponer un juicio de amparo indirecto, señalando que no se está tomando en cuenta pues la capacidad real de ingresos. Si el juez de distrito desecha esa demanda, el tribunal colegiado conoce en el recurso de queja para corregir y decir, oye, sí hay que estudiar esta demanda de amparo indirecto y no simplemente dejarla de un lado por improcedente, hay que estudiarla. Entonces, esa es más o menos con ejemplos lo que hace un tribunal colegiado en materia civil. Se compone de 3 integrantes y con la nueva reforma que se busca la paridad de género, tenemos que se integrará por 2 mujeres y un varón. Entonces, hay mujeres compitiendo por 2 cargos y tu servidor y otros compañeros compitiendo por un cargo de varón. Sabemos que, es maestro en Derecho Fiscal, tiene especialización también en Derecho Procesal. Además, ha estado en juzgados civiles de la Ciudad de México, también ha estado en temas de derechos humanos en Lázaro Cárdenas, que es de donde es originario. Sí. Antes de llegar a este punto de su preparación, ¿qué es lo que lo motiva a estudiar Derecho? ¿Siempre supo que Derecho iba a ser su carrera o existieron otras motivaciones especiales? No, la verdad es que desde la secundaria tuve habilidad en las materias afines a las ciencias sociales. Siempre me gustó esa posibilidad de leer, de comprender los textos, de utilizar un poquito los argumentos, la argumentación para fijar ideas, hacer propuestas. Entonces eso me fue llevando a estudiar la carrera de Derecho. Ya en la facultad de Derecho, pues yo estuve muy satisfecho de poder tener la oportunidad de tratar de impulsar mejoras en la escuela, de tratar de que tuviéramos un poco más de práctica, que estudiáramos inglés. Los alumnos de Derecho luego no hay computadoras, estudias Derecho en un aula con una banca cuando tu herramienta principal, así como de ustedes, es la cámara.
Para el abogado es la computadora, ¿no? Entonces tratamos de impulsar que hubiera más clases de computación en las escuelas de derecho. Y fue muy satisfactorio para mí el poder hacer sinergia con más compañeros abogados para ayudar a mejorar nuestro nivel académico y también para ayudar a las personas con el derecho. Entonces, mis motivaciones siempre han sido ese punto donde creo que es una profesión bastante noble, donde puedes ayudar a las personas a tener una vida mejor a través de la defensa de sus derechos. ¿Recuerda algún caso ya a lo largo de toda su experiencia, un caso, no sé, que lo haya conmovido, que lo haya, lo mejor, ¿cómo se dice? Cuando estás, sí, marcado de sientes, alguna manera. Te dio... Sí, bueno, muchos casos que te generan frustración. Te generan frustración, te generan coraje, te generan desesperación en el sentido de que tú lo puedes apreciar de una manera clara, como el nombre de tu programa, de tu plataforma, la balanza hacia dónde se inclina, ¿no? Y ver cómo luego los jueces desafortunadamente no entran a fondo en el estudio de los temas. Y entonces esto genera que no se resuelvan, que vayan alargándose, aplazándose. Pero te quiero comentar un caso. Este caso se trata de una persona, una mujer, que lleva una vida en matrimonio por más de 20 años. Durante esos 20 años se casa muy joven, tienen hijos muy jóvenes y ella deja sus estudios, deja las oportunidades laborales, se dedica a la casa, a los niños, el varón continúa, entre los dos van pagando la carrera del varón, el varón se inserta en el mercado laboral, logra hacerse de bienes, ningún bien se pone a nombre de ella, todos a nombre del varón, como es un estereotipo de género que es muy común en nuestro país. Posteriormente, pues por la causa que sea, que no tiene sentido mencionar, la señora plantea un divorcio. En ese divorcio, pues reclama una indemnización por los 20 años que estuvo cuidando el hogar y a los niños, equivalente al 50% del valor de los bienes, y reclama también una pensión compensatoria, una pensión alimenticia por los 20 años también, o sea, es decir, por otros 20 años igual, que se dedicó al hogar. Esto es lo justo que establece la ley para compensar la crianza de los niños y el trabajo doméstico cuando hay un empobrecimiento de una persona que se aleja del mercado laboral y de sus oportunidades académicas. Entonces, cuando se plantea esta demanda, pues dada la necesidad de sacar adelante a sus hijos que están en edad universitaria, etcétera, pues el abogado de la contraparte le hace una propuesta de convenio de divorcio donde le ofrece una cantidad de dinero, entre comillas, pues vamos a poner 400,000, 500,000 pesos. Ante la necesidad, la mujer acepta, firma este convenio, pero pues estarás de acuerdo que si hay 3, 4 bienes y una posibilidad de una pensión, pues 400,000 pesos, 500,000 pesos no significan nada, ¿no? Y entonces yo ahí esperaría que el juez civil, pues al ver ese convenio, se detuviera y dijera, oye, no puedo dejar pasar este convenio, porque es desequilibrado, es una cláusula patriarcal que sigue favoreciendo que el varón, no sé, como si estuviera dando una pequeña migaja, ¿no? De algo que les corresponde a ambos. Y pues es un empobrecimiento, es avalar un empobrecimiento de la mujer y un enriquecimiento del varón en desproporción de su pareja. Entonces tú esperarías que pues el juez lo detenga, ¿no? Sin embargo, pues el juez se limita a decir, no, pues, si firmaron, y si firmó, y si trajo su credencial de lector, y aquí firmó, pues yo no tengo nada que revisar, es el acuerdo entre las partes y vámonos. Entonces, esa es una visión de justicia, creo yo, que no, pues, ¿cuál es la labor del juez? La labor del juez es aplicar la perspectiva de género y buscar equilibrar. Claro, buscar equilibrar. Entonces, es una posición tan simplista de decir, bueno, pues si ellos llegaron a un acuerdo, yo no me meto, creo que no es no es lo mejor. Entonces te genera frustración ver una cuestión así. Entonces, cuando se retoma el caso a través de la utilización del juicio de amparo, pues tú esperarías que los jueces federales, los magistrados federales, pues tuvieran otra perspectiva, ¿no? Que también que dijeran, oye, no, pues sí, no podemos dejar pasar un convenio de esa naturaleza, tenemos que advertir
que sucedió un desequilibrio y que esto no puede ser una manera de concluir el tema. Y lamentablemente te das cuenta que no, que cuando sigue igual que cuando llegas tú a platicar con el juez o con el magistrado que tiene el asunto, pues ni siquiera conoce el asunto, ¿no? O sea, por más que le dices, si hay esto, si hay esta prueba, si está lo otro, mandan traer el expediente, mandan traer a sus secretarios, dicen, no, no es cierto, no está, no, pues cómo no, aquí está, mira, aquí lo puedo observar, cuando ya dictaron prácticamente una resolución. Entonces, ese desconocimiento, ver que el problema no se estudió a fondo, sino que pues de manera sencilla y simple, es una estadística más y sale, pues te genera pues esa frustración, que entonces hay que convertirla en una oportunidad pues de salir a difundir los derechos de las mujeres, la equidad, la perspectiva de género y fijar una visión diferente, que de eso se trata esa elección, de que quienes contendemos, pues fijemos cuál es nuestra visión para cada tipo de casos como estos, ¿no? Entonces se ha convertido para mí en un caso emblemático que quiero dejar bien en claro que mi posición es siempre que la labor del juez debe fundar, motivar, estudiar a fondo, eliminar cláusulas patriarcales antes de aprobar un convenio. Entonces el tribunal colegiado tiene la posibilidad de emitir criterios relevantes, criterios de jurisprudencia que sean obligatorios para los jueces estatales. Entonces es una gran oportunidad de ejercer esa función para poder emitir criterios donde se constriña a los jueces a observar estos principios antes de dar por concluido un procedimiento de divorcio. Entonces, bueno, este es un caso que te comento. Sí, ¿cuántos no deben estar ahí pendientes sí. de una resolución justa, ¿no? De una resolución justa, porque rápido la pueden sacar, pero estudiada de fondo y justa. Exacto. Tomando en cuenta esto, en general, la visión que tiene usted de justicia, ¿considera que la justicia en México es accesible para todos? No, definitivamente no. La justicia en México se ha convertido en un privilegio de quien puede pagar. Si hablamos de México, pues nuestra nación está compuesta pues, de pueblos originarios, indígenas, afrodescendientes, comunidades rurales, colonias en pobreza. La verdad es que la justicia no es parte de la vida cotidiana de la mayoría de las personas en México. Cuando las personas tienen un problema, otro ejemplo, otro caso, ¿cuántas personas hay que acuden a las tiendas departamentales que a veces tienen también bancos? Van por una compra sencilla de un electrodoméstico y salen con una tarjeta de crédito que ni pidieron. Si ahí les hicieron firmar, ni les evaluaron, ni les calificaron su crédito, ni les pidieron ningún comprobante ni nada. Y salen con su tarjeta de crédito. Y entonces luego les hacen cargos que ellos tampoco pidieron, porque en México no se cuidan los datos personales, no hay seguridad en internet, cibernética no hay seguridad, y entonces pues resulta que a las personas de las colonias más marginadas, ¿no? De estas comunidades que adquieren un electrodoméstico, pues salen con una deuda y salen con una estafa, ¿no? De esas tiendas. Entonces, y sin contar los intereses altísimos que usurarios que se ponen. Entonces, tú dime, tú misma contéstame. ¿Tú ves que las personas que tienen estos problemas acuden a los juzgados? No acuden. No, y si acuden usualmente quieren ir a tener la solución de un problema y salen con más problemas. Los problemas multiplicados. Multiplicados, ¿sí? Exactamente. Entonces, este caso tan sencillo, que es de la vida ordinaria, imagínate, dicen que una tienda, una sucursal de estas tiendas, para mantenerse abierta, tiene que traer como 30 millones de pasivos, o sea, que le deba a la gente de esa colonia, de esa comunidad, 30 millones de pesos para poderse estar abierta. Entonces, ¿cómo están endeudando a nuestras personas? Y vámonos a más ejemplos, los grupos estos de personas, ¿no? De créditos de 8 personas, de 10 personas, que también se los dan muy fácil, y luego deja de pagar una, y entonces ya agarraron a todas las demás. Hay mucho abuso en México, por eso este tema del magistrado de circuito en materia civil es bien importante. O sea, primero suena como ajeno, y luego dices, ya dices, ¿y qué puedes hacer en función de las personas? ¿Cómo vas a defender personas desde ahí? Pues por supuesto, o sea, este tipo de temas tienen que emitirse criterios, difundirse esos criterios, hacer labor con todas las instancias que hay de asesoría legal, defensorías públicas gratuitas, universidades, institutos de la mujer, centros de atención a la mujer,
hacer labor para que se puedan defender estos derechos y verdaderamente lleguen los casos que tienen que llegar a los tribunales. Si pudiese hacer una reforma dentro del sistema judicial, que sabemos que como tal no corresponde a esta materia, pero si pudiese hacerlo, ¿cuál sería su prioridad? Bueno, el Poder Judicial de la Federación también tiene posibilidades de formular iniciativas de ley y la verdad es una facultad que debe de ejercerse. Pero sí, yo, primer reforma que yo haría es en el tema de los intereses. No puede ser que en México esté permitido que un banco cobre el 126% de interés al año para una persona que usa un crédito de tarjeta o de disposición de efectivo. Es excesivo. Es hablar materialmente de una usura. La usura que es la explotación, pues, del hombre por el hombre. Es decir, tú trabajas para pagar un crédito y trabajas y nunca pagas el crédito, y entonces te condenas a estar pagando para el beneficio de una élite que controla los bancos, ¿no? Entonces, una reforma sería prohibir definitivamente la usura y poner parámetros para evitar que las personas en México, mira, los bancos extranjeros en México hacen su agosto, porque aquí nadie los regula, nadie los persigue, nadie les critica nada, aquí tienen campo fértil y todo abierto. Realmente es un tema pendiente pero bueno, desde el marco legal que hay actualmente, desde los tribunales colegiados se puede hacer mucho para mediar ese exceso que hay ahorita en los intereses. ¿Qué considera que es más urgente, la capacitación de los jueces, de los equipos de trabajo que están en los tribunales, o que se le dé mayor acceso a los sectores vulnerables? No, definitivamente la segunda opción. Lo que más urge no es los asuntos que están en los tribunales, sino los asuntos que no llegan a los tribunales teniendo justicia. Definitivamente tenemos que hacer todos una campaña, tenemos que sumarnos en difundir los derechos de las personas y en hacerla accesible. Mira, hay personas que su segunda lengua es el español, su primera lengua es una lengua indígena, y ¿cuándo van a acudir a los juicios como esos que estamos hablando? Y quedan con injusticias como las que estamos platicando. Entonces estamos lejos todavía de lograr hacer que la justicia sea parte de la vida cotidiana de las personas, de todas las personas en México. ¿Cuál considera que ha sido su mayor reto en su carrera profesional? Mi mayor reto en mi carrera profesional, bueno, pudiera ser cuando estuve en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el año 2008 al año 2014. Pues recordarás que en esos años fue el famoso Michoacanazo y una intervención que tuvimos en Michoacán. Tú estás muy jovencita, a lo mejor no recuerdas. Sí, pero ya nos llegaron a comentar del Michoacanazo. Bueno, había en Michoacán, pues era un estado de sitio. Yo en Lázaro Cárdenas, las escuelas secundarias eran utilizadas como pista de aterrizaje de helicópteros de la policía. Fue una época bastante difícil que nos tocó vivir a todos los michoacanos, y a mí en particular como visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. ¿Luego en esa comisión? Sí, pues a nosotros nos tocó recibir pues todas las quejas de la ciudadanía, donde denunciaban que se había allanado su casa, ¿no? Que les habían robado cosas, y temas desde luego ya más graves todavía, ¿no? Como pueden ser los temas de tortura. Entonces fue realmente un periodo muy duro para Michoacán. ¿Cuáles consideran que son sus fortalezas para asumir un cargo como el que está contendiendo? Creo que mi principal fortaleza es que en la práctica como proyectista en tribunales colegiados, pues tuve la oportunidad de presentar proyectos de estudio de fondo siempre. Es decir, a pesar de que había siempre una opción de hacer un proyecto sencillo para confirmar lo que te están presentando, o para que regrese en una segunda ocasión, en una tercera ocasión, siempre hice estudios de fondo tratando de privilegiar que se resolviera la controversia de manera definitiva, aunque me llevara más horas de mi tiempo. Entonces, esto a la larga, pues me funcionó porque, pues un asunto ya veía su fin. Entonces, al ver su fin, ya no se multiplicaba en 2 o 3 o en 4 asuntos el mismo tema. Entonces, creo yo que esa manera de trabajar es a la que debemos de aspirar. Hoy lamentablemente a los jueces y magistrados les piden estadísticas. Oye, vas en el último lugar de producción, pero resulta que una estadística
Un desechamiento es una Como lo que estadística. nos contaba iniciando la entrevista, ¿no? Exactamente, es una estadística. Entonces, si te vas a estadística únicamente de tipo cuantitativo, pues vas a tener sentencias que no estudian de fondo los temas y que lamentablemente pues ahí van los años de los juicios. En cambio, si logras cualitativamente tener soluciones de fondo, que ya hagan cosa juzgada la decisión y que ya pongan fin a una controversia, pues a lo mejor tuviste menos números, pero mejores números, de tal forma que a la larga eso te va a permitir que haya menos casos, o sea, casos que, como te comento, un caso que no se resuelve de fondo regresa una y otra vez. Entonces, si lo resuelves de fondo, te evitas 3 casos más que vuelvan a llegar a tu tribunal. Claro. Si tuviese que elegir 3 valores que lo representan y que son su base para el actuar de manera personal o profesionalmente, ¿cuáles serían estos 3 valores? El primero, todos los valores son una lucha constante. Por ejemplo, yo te hablo del primer valor, el profesionalismo. El profesionalismo, todos hacemos bien nuestro trabajo y nadie nos debe de aplaudir por hacer bien nuestro trabajo. Es algo interno que tú pues haces bien tu trabajo. Te vean, no te vean, te observen, no te observen, te evalúen, no te evalúen. El profesionalismo te lleva a dedicar el tiempo que necesitas, que debes dedicar a tu actividad y hacerlo de la mejor forma. Entonces, el profesionalismo nunca se agota. En la medida de que vas ensayándolo, practicándolo, y dices, hoy logré mantener la concentración 6 horas, 7 horas, logré ser más productivo que el mes pasado, logré estudiar nuevos criterios que ahora me servirán, nuevos criterios que ha emitido la Corte, por ejemplo, que ahora me servirán para dar soluciones. Entonces es como una lucha constante el profesionalismo. Ese es un valor. El segundo es la objetividad. La objetividad significa, con independencia de si estás resolviendo un caso de 100 pesos o de 10 millones de pesos o de $1 millón, la objetividad te permite simplemente encontrar cuál es la decisión justa, sin impresionarte por la cantidad de dinero o por la relevancia, entre comillas, económica que pueda tener un asunto. Y entonces, si tú logras ser objetivo en ese aspecto, en el aspecto de centrarte exclusivamente si es justo o injusto, si se viola o no se viola la Constitución, creo yo que ese valor de la objetividad te permite pues hacer sentencias, como su nombre lo dice, que están sustentadas en pruebas, en elementos, en lo que consta objetivamente. Entonces, ese es otro valor, la objetividad. Y otro valor, pues, es también la templanza. La templanza es este valor que nos permite mantenernos firmes en la toma de nuestras decisiones. Por ejemplo, si tomas una decisión de emitir un criterio, como lo que yo te acabo de comentar, donde declaras que un interés de un banco es usurario y que se debe de mediar y reducir, y sabes que los bancos se te van a ir encima, ¿no? Pues tienes que asumir el costo y no presionarte, no dejarte presionar por una injerencia mediática o personal o de alguna manera pues de grupos o de como estos, como pueden tener los bancos, exactamente, que a lo mejor pueden hacer una campaña en tu contra ¿no? Por sacar ese tipo de criterios. Entonces tienes que mantenerte con el valor de la templanza. Entonces, eso es así, yo lo resumiría: profesionalismo, objetividad, templanza. Si tuviese la oportunidad de invitar a un personaje histórico a cenar, ¿con qué personaje histórico le gustaría cenar? ¿Y qué le preguntaría? Mira, fíjate que hay un maestro mío de la Facultad de Derecho de nombre Adolfo Mejía González. Ya falleció el maestro, pero el maestro fue el luchador social. Él fue parte del movimiento del 68, siendo michoacano, estuvo en el Instituto Politécnico Nacional como maestro. Él fue arrestado en el 68, fue preso en Lecumberri de manera injusta, por supuesto. Fue artífice de movimientos estudiantiles aquí en Michoacán. Y la verdad es que es una historia que poco se cuenta o poco se ha contado aquí en Michoacán. Pero para mí sí es un personaje que tuve el gusto de conocer en vida y que la verdad es que, bueno, tengo sus libros, tiene más de 6 o 7 libros él, donde cuenta pues toda la historia de Michoacán desde la época
del gobernador Dámaso Cárdenas y los movimientos estudiantiles de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y entonces a mí me gustaría invitar al maestro Adolfo Mejía a una cena y seguirle preguntando y platicando de lo que él me cuente. Él fue luchador social, estuvo en Rusia, estuvo en Bulgaria, estuvo en la India, en muchos países cuando había este fomento de la hermandad entre las juventudes. Wow. Entonces, bueno, pues ya que me preguntas, sí, lo señalo con mucho gusto. Otra de las preguntas obligadas a los candidatos que nos permiten entrevistarles, ¿qué cree que es peor, un inocente en la cárcel o un culpable en libertad? Bueno, mira, lamentablemente tenemos que partir de una base. El sistema de justicia en México y el sistema de investigación de los delitos está lejos de ser un sistema técnico objetivo. Definitivamente yo espero que pronto se hagan reformas, hagan cambios para que los órganos de investigación de los delitos también pues tengan un profesionalismo más calado, donde se utilice más la técnica de investigación que la narración de historias, ¿verdad? Entonces, ante la pregunta que tú me realizas, creo que el reto del juzgador en materia penal, por la pregunta que me señalas de si es en la cárcel mejor una persona inocente o un culpable libre, definitivamente el reto del juzgador penal es conocer este contexto de falta todavía de pruebas técnicas y científicas que sí te aproximen a la verdad. Entonces, en ese contexto es que se tienen que dar las resoluciones de la sentencia, las resoluciones de los casos de las personas. Y entonces, pues la pregunta en concreto, pues es difícil de contestar. O sea, ni una ni otra, yo diría tajantemente. Tienes como juzgador que asegurarte de que no suceda ni lo uno ni lo otro, pero partiendo del contexto de la realidad. O sea, de que no existe todavía en México esas pruebas, entonces, o esa manera de poder comprobar mediante elementos científicos los hechos. Entonces, si ese es nuestro contexto, en ese contexto tenemos que resolver e inclinar la balanza según cada caso. Y finalmente, en una palabra, ¿qué significa la justicia para usted? Bueno, en una palabra. La justicia en una palabra, pues pudiera definirse como solución. El llegar a una determinación, una solución que dirima conforme a la ciencia, al estudio del derecho, el derecho de ese momento, qué solución da, pero que cualquier caso igual da la misma solución. Ahí es cuando hablamos que el derecho es una ciencia. Pues si el derecho da una solución y tú como juzgador la aplicas, creo que podemos esa palabra equipararla con justicia. Pues, maestro Sevilla, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes, gracias a ti, Cintia, gracias a Itzel, que nos acompañó acá desde atrás de cámaras, y felicidades por su iniciativa, por esta plataforma en La Balanza. Las felicito, les reconozco la importancia que tiene su trabajo y me siento muy honrado de haber sido invitado por ustedes. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias.